Buenas tardes. El día de hoy yo les voy a presentar el trabajo titulado Células progenitoras hematopoyéticas son afectadas por su almacenamiento en bolsas de cordón umbilical debido a la presencia de dietilftalato. Como bien sabemos, los disruptores endocrinos son compuestos químicos que tienen efectos adversos sobre la salud de un organismo o de su progenie. Como consecuencia, nos lleva a alteraciones en la función endocrina. Dentro de las glándulas endocrinas que tenemos en el cuerpo, pues bueno, están en la imagen, tenemos desde en la parte del cerebro, como en la parte media, tiroides, parotiroides, timo, así como en cápsulas suprarrenales, páncreas, ovarios y testículos, que serían los principales órganos endocrinos blancos. Hasta el momento, el catálogo de estos disruptores endocrinos es muy amplio y crece día con día, comprendiendo que estos productos químicos son sintetizados por el hombre y algunas de estas sustancias se pueden encontrar de manera natural en el medio ambiente. No obstante, el grupo de los monómeros de plásticos y los polímeros sintéticos son los más comunes y están catalogados dentro de los compuestos con la actividad disruptora endocrina más agresiva. Un plástico está formado por moléculas de gran longitud o macromoléculas llamadas polímeros. Estos monómeros son moléculas formadas por átomos de hidrógeno y carbono que generalmente se obtienen de materias primas como el petróleo, el carbono o el gas natural. Los monómeros se van a enlazar entre sí para formar este polímero debido a una reacción que se llama polimerización. Y podemos mostrar del lado derecho por debajo en donde la hormona se va a comportar como un compuesto blanco y que va a ser bloqueada por la acción de este disruptor endocrino para no tener una respuesta a través de la célula. Los plásticos que se conocen son variados. En esta diapositiva se muestran varios de los cuales se han trabajado y se han clasificado, y debido a su peligrosidad pues debemos de evitar los tipo 3, 6 y 7. Los ftalatos o ésteres de ácido ftálico son un grupo de compuestos químicos principalmente empleados como plastificadores o sustancias que se añaden para poder incrementar la plasticidad de estos. Uno de los usos más comunes pues es el policloruro de vinilo o PVC, que lo convierte de un plástico duro a un plástico flexible. En este caso nos enfocamos en este trabajo en el di2-etilexilftalato, ya que la exposición a este es muy baja. Sin embargo, las exposiciones mayores pueden ocurrir a través de fluidos intravenosos que son administrados a través de tubos plásticos y por la ingestión de alimentos o agua contaminados. Se sabe que la OSHA de Estados Unidos establece un promedio máximo de 5 miligramos de DHP por metro cúbico de aire del trabajo durante una jornada de 8 horas. Algunos compuestos están bien documentados que trabajan como disruptores endocrinos y que tienen efectos sobre la salud, de los cuales pues, nos vamos a enfocar en el DHP. El problema que nosotros planteamos fue, bueno, si estas células hematopoyéticas se encuentran en almacenamiento en bancos de sangre de cordón umbilical, utilizando principalmente matrices o materiales de plástico que están compuestos de polímeros, como los que ya comentamos. Existe una preocupación entonces por saber si estos aditivos plastificantes tienen algún efecto que pueda ser de actividad disruptora endocrina, que se han documentado que sean citotóxicos, que puedan generar autoinmunidad, patogénesis y o ser cancerígenos. Se ha correlacionado la exposición a estos disruptores endocrinos con el desarrollo de leucemia en niños, lo que sugiere que, bueno, que estos pueden afectar directamente al sistema hematopoyético. Y por debajo de esta diapositiva pues tenemos la composición de la sangre, que son prácticamente células rojas y células blancas, y bueno, a través del tiempo cómo se va llevando a cabo la diferenciación de estas células que se encuentran en la sangre. El objetivo general de este trabajo sería evaluar el efecto de los ésteres de ftalato, como el DHP, sobre la proliferación, expansión y diferenciación in vitro de los progenitores hematopoyéticos humanos obtenidos de sangre de cordón umbilical.
Dentro de los materiales y métodos, pues bueno, se obtuvo el consentimiento informado del banco de sangre de la raza, en donde acudimos a seleccionar los participantes por criterios de inclusión. Ellos aceptan participar en el estudio y firmar un consentimiento informado. Las muestras son trasladadas a San Luis Potosí antes de las 24 horas para que puedan procesarse en nuestro laboratorio. Y finalmente, bueno, hacer anotación de estos resultados. ¿Cómo se procesan las muestras? Bueno, las muestras se colocan en medio de cultivo, se homogeniza la muestra, se siembran las células, se hace un conteo celular de estas células, se incuban y se resguardan para su supervivencia celular. Por otro lado, los plásticos, se cuantificó la cantidad de DHP que tienen, ya sea en el mismo plástico o en los aditivos que vienen por dentro para conservar la sangre. Y en esta diapositiva pues se muestra una de las células de sangre, una de las bolsas que contiene sangre de cordón umbilical y una de las bolsas piloto que serían las que son para transfundir a los pacientes. En cuanto a los resultados, pues bueno, nosotros hemos encontrado a través de cromatografía que estamos entre 10 a 12 veces más la cantidad de DHP encontrado en los plásticos que permite la Unión, la EMEA, que es la Agencia Europea de Medicina. También se ha documentado que pues tenemos una actividad de aromatasa que se va incrementando conforme incrementa la cantidad de DHP en los plásticos. De las bolsas de cordón umbilical, los datos biológicos que tenemos, bueno, se analizaron 18 muestras. El volumen promedio estuvo entre 55 mililitros, con un peso promedio de 109 gramos, con una cantidad de células nucleares totales de 3.84 por 10 a la 6. Tenemos que los datos promedio de las biometrías hemáticas estuvieron en condiciones normales y la composición de células CD34, CD45 DIM estuvo entre 2.5 por 10 a la 6 y cuando ya les había dicho 384 por 10 a la 6 células nucleadas. Respecto al efecto del DHP sobre la cinética de proliferación de las células de cordón umbilical, pues podemos ver que se hizo un cultivo durante 15 días y las células fueron proliferando progresivamente, directamente proporcional a los días. Y bueno, podemos ver las diferentes concentraciones de DHP y todas se comportan parecido. Respecto a la viabilidad de estas células, pues bueno, si nos fijamos en las que tienen tanto 0.01, que serían las verdes, como 100 microgramos por mililitro de DHP, pues podemos ver que se comportan prácticamente igual, donde no baja la viabilidad de las células. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que está pasando? Pues bueno, que estas células, ya sea madre adultas o madre tumorales, están teniendo pues bueno este estímulo de estos disruptores endocrinos y al estar comprometidos estos progenitores para diferenciarse algunas células, pues bueno, pueden ocurrir dos cosas. Uno es que no tengan la capacidad de ser autorrenovadoras, ¿no? Que no puedan servir para un trasplante, o bien que esas células tengan capacidades diferenciadas y que aunque bien no pueden autorrenovarse, pues sí pueden proliferar. Tenemos que tomar en cuenta que también se hizo un cultivo clonogénico para poder verificar la diferenciación de estas células y podemos ver que, bueno, respecto a la clonogenicidad, pues estas células, la cantidad de DHP, pues disminuye un poco su capacidad clonogénica. Sin embargo, en la parte de diferenciación no podemos ver tanto la viabilidad como la citotoxicidad, pues bueno, entre mayor concentración, nosotros no vemos que disminuya la viabilidad, ¿no? Vemos exactamente la misma cantidad de células. Tampoco hemos visto que sea citotóxico, sino al contrario, hemos visto que existe una mayor proliferación y que los 14 días de poder revisar estas células con el estímulo de DHP, que son los controles, y con el máximo cantidad, podemos ver que las eritroides se van perdiendo en el tiempo y solo se quedan las colonias de granulocitos macrófagos, lo cual nos estaría indicando que hay una diferenciación en donde todo lo que sería la serie roja pues va a morir.
¿Qué es lo que nosotros podemos concluir hasta el momento? Bueno, que estas sustancias con propiedades de disrupción endocrina que se sabe en España que están reguladas por el reglamento REACH. De momento no hay una guía en México que establezca cómo identificar y evaluar la actividad endocrina de estas sustancias. La fecha límite para elaborar esta guía fue en 2013, pero a pesar de ello, la Agencia Europea de Sustancias Químicas, bueno, ha incluido algunos compuestos, pero el DHP, bueno, sí está incluido en Europa, pero no en México, ¿no? La norma oficial mexicana, la norma 241, nos habla de las buenas prácticas de fabricación para establecimientos que se encargan de dispositivos médicos y bueno, también nos tenemos que pegar a la ISO 13485. Sin embargo, pues bueno, hay que continuar y seguir un registro sanitario de estos insumos para resguardar la sangre, que serían todos estos que se encuentran en esta diapositiva. Sin embargo, bueno, hay que tomar en cuenta que la cantidad de estos ésteres de ftalatos que están en nuestros plásticos, pues están entre 10 y 12 veces más lo permitido en otros países. Por lo tanto, bueno, nosotros concluimos que la presencia de diferentes concentraciones de ftalatos pues afecta la expansión in vitro de las células hematopoyéticas humanas aisladas de cordón umbilical, que existe un mayor número de células, lo que sugiere una alta capacidad de proliferación y viabilidad, y es necesario proponer cambios en la legislación para el uso de estos polímeros plásticos en México, tanto en la industria médica como en la alimentaria. Obviamente haciendo énfasis en lo que nosotros estudiamos, que fueron los plásticos de laboratorio. Y por mi parte sería todo.